Buen día para todos. El día de hoy estaremos hablando sobre la revisoría fiscal. Los integrantes del grupo son Paola Cortés, Marian Warf, Daniel Díaz y quien les habla, Alison Castiblanco. A lo largo de esta presentación estaremos abordando temas como una pequeña introducción, las funciones del revisor fiscal, sus responsabilidades, su relación con la ética profesional, la responsabilidad profesional, responsabilidades en el crecimiento del país y una pequeña diapositiva con algunas novedades. Entonces damos inicio. Entonces decimos que la revisoría fiscal es una función esencial en el ámbito empresarial y financiero que tiene como objetivo principal garantizar la transparencia, la integridad y la legalidad de las operaciones de una organización. El revisor fiscal es un profesional independiente que está designado para supervisar y evaluar la gestión financiera de una empresa, así como para identificar posibles irregularidades o fraudes. Esta figura desempeña un papel fundamental en la protección de los intereses de los accionistas, inversionistas y demás participantes de una organización, al proporcionar una evaluación imparcial de los estados financieros y velar por el cumplimiento de las normativas y regulaciones que estén vigentes. La responsabilidad del revisor fiscal contribuye en gran medida a fortalecer la confianza en la empresa y a mantener la estabilidad del mercado financiero. En esta diapositiva les traigo a colación tres leyes fundamentales que rigen esta profesión. La primera es la Ley 43 de 1990. En esta ley lo que enmarca básicamente son las responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Una de esas responsabilidades es emitir su opinión sobre la responsabilidad de los estados financieros. La razonabilidad, qué pena. Bueno, esta ley la trataremos a profundidad a lo largo de la presentación. La siguiente normativa que traigo a colación es la Circular Externa 115 del 21 de octubre del 2008. En esta lo que enmarca es la gestión del revisor fiscal. Y por último tenemos el artículo 33 de la ley 1380 del 2010. Lo que enmarca este artículo es básicamente la responsabilidad penal que tiene un revisor fiscal. Allí lo que nos mencionan son como las acciones que no se deben ejercer y la penalización que tiene si se llegasen a presentar. No siendo más, doy paso a mi siguiente compañera. Ahora hablaremos sobre las responsabilidades y las funciones del revisor fiscal. El revisor fiscal es una figura creada y representada por profesionales de la contaduría pública. Sus principales funciones se encuentran descritas en el artículo 207 del Código de Comercio, las cuales se complementan con los requerimientos de los artículos 208, que habla sobre el contenido de los informes del revisor fiscal sobre balances generales, y 209, que trata sobre el contenido del informe del revisor fiscal presentado a la Asamblea o Junta de Socios del mismo código. Otras funciones del revisor fiscal se establecen en la Ley 43 de 1990, las cuales son: 1. Cerciorarse de que la entidad cumple la normativa que le aplica. 2. Informar las irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones. 3. Colaborar con las autoridades cuando les soliciten información. 4. Velar por que la entidad lleve contabilidad en forma debida. 5. Revisar que la entidad conserve sus actas y correspondencia en debida forma. 6. Inspeccionar los bienes de la sociedad. 7. Establecer un control permanente sobre los valores sociales. 8. Convocar a la asamblea o junta de socios cuando sea necesario. 9. Reportar las operaciones sospechosas a la unidad de información de análisis financiero. 10. Denunciar los actos de corrupción. 11. Pronunciarse sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo en el informe dirigido a la asamblea o junta de socios. 12. Dictaminar los estados financieros de la entidad. Y 13 y última, cumplir con las demás funciones que le señalen otras leyes o los estatutos de la entidad. Ahora pasaremos a las responsabilidades, en las cuales el revisor fiscal cuenta con responsabilidades que, de ser ejecutados debidamente, lo convierten en un apoyo en la detección oportuna de delitos, fraudes y amenazas de riesgo para la entidad.
La principal responsabilidad del revisor fiscal es dar fe pública sobre la razonabilidad de la información contenida en los estados financieros, además de redactar y validar informes producto de la observación de situaciones que atenten contra el buen funcionamiento de la entidad. Maneja responsabilidad frente al manejo del dinero, el cual se describe la obligación de informar a los miembros del gobierno corporativo sobre los fraudes que representa la entidad. También vemos la responsabilidad sobre el control interno, las cuales se reglamentan por la NIA 265, comunicación de deficiencias de control interno, responsabilidad ante los casos de corrupción, el cual resalta la responsabilidad del revisor fiscal de analizar y reportar en su informe sobre el cumplimiento de SAGRILAB frente a los casos de corrupción. También tenemos responsabilidades frente a las políticas de reconocimiento basadas en normas tributarias y asimismo responsabilidades frente a casos de lavado de activos en donde el revisor fiscal debe cumplir con las responsabilidades señaladas en el artículo 207 del Código de Comercio, entre los aspectos más importantes, como los mencioné anteriormente. Entre otras responsabilidades se encuentran las responsabilidades empresariales, las cuales se presentan a continuación. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad social en el ejercicio de la revisoría fiscal. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? La responsabilidad social empresarial consiste en tener presente el impacto que una organización causa en la sociedad, en el medio ambiente y con sus interlocutores. Es reflexionar sobre la idea de que no solamente la entidad está para satisfacer o generar una necesidad en la comunidad, para generar un rendimiento a los inversionistas y o para generar empleo. La responsabilidad social empresarial es un conjunto global de compromiso empresarial que trasciende de nivel nacional a escala mundial. Compromisos que deben estar fundamentados en el cumplimiento de unos lineamientos que conlleven a minimizar el impacto negativo que la actividad comercial desarrollada por la entidad esté generando en el medio ambiente y en la sociedad. Ahora vamos papel que cumple el revisor fiscal frente a la responsabilidad social empresarial. El papel del revisor fiscal frente a la responsabilidad social puede asociarse al hecho de defender el interés público y el bien común, de generar en la sociedad un sentido de confianza pública, que sus acciones generen la certeza, la fe pública y la credibilidad de su juicio profesional en todo el desarrollo de su profesión. La revisoría fiscal cumple un papel fundamental en la responsabilidad social o se relaciona directamente con este concepto en el sentido que su accionar afecta al Estado y a la comunidad en general. Papel que cumple el revisor fiscal frente a la responsabilidad. Siguiente punto a tratar: la ética profesional en la revisoría fiscal. De acuerdo a la responsabilidad social y empresarial que debe mantener el revisor fiscal, la ética profesional juega un papel imprescindible en toda función que ejerza. Cada dictamen, informe y demás actividades que pueda certificar y validar deben contener un juicio profesional limpio, transparente, confiable, verídico, razonable y fiel de acuerdo con la situación y proceder de una entidad o persona natural. Todos los juicios deben ser sustentados en la normatividad vigente y de acuerdo a los códigos de ética de carácter nacional e internacional aplicables a la profesión del revisor fiscal o contador público. Gracias, compañera. Bueno, vamos a hablar entonces de la gestión del revisor fiscal y la relación que tiene dentro del crecimiento del país. Entonces, cuando hablamos de la revisoría fiscal en el crecimiento del país, la asimilamos como una institución que se encarga de vigilar las actividades económicas de las organizaciones, esto con el fin de dar fe de la transparencia con la que se actúa y dar información clara a los futuros inversionistas, las entidades de vigilancia y los dueños de cada una de las empresas. Partiendo de que el revisor fiscal es una figura legalmente constituida que busca solucionar dichas falencias culturales y económicas,
Todo esto mediante el ejercicio de su ética profesional basada en la objetividad y guiado por la legislación debe convertirse en un mediador entre las empresas, los inversores y el Estado, para mantener la sostenibilidad económica y evitar fraudes que han terminado en desastres económicos por falta de regulación. Gracias. Dentro de las novedades de la revisoría fiscal se emplean una revisoría constructiva, respetando los esfuerzos de las empresas y de las personas, con aportaciones concretas para la eficacia de los controles, la regulación de riesgos, el cumplimiento debido a las obligaciones de todo tipo y la maximización de beneficios. Adicional a ello, un dato muy importante, cuando se es revisor fiscal de entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, en donde el factor utilidad es mirado desde la perspectiva de bienestar a la comunidad, es cuando más se percibe esa acción de responsabilidad que espera hechos concretos en su bienestar y calidad de vida. Aquí la expectativa frente a los resultados es mucho mayor, y en buena parte esos resultados han sido obtenidos gracias a una gestión de los recursos, respaldada por las prácticas adecuadas de controles internos y monitoreados en forma permanente por el revisor fiscal, mediante su función de vigilancia y control. Sin embargo, ante un mundo tan cambiante, específicamente ante la globalización y los objetivos propuestos en la agenda del año 2015 al 2030 por la mayoría de los gobiernos del mundo, el revisor fiscal debe estar dispuesto a formar parte del cambio, incluyendo objetivos de desarrollo sostenible en su actividad. Por lo tanto, se cree que en la necesidad de una formación integral de profesionales que se desempeñen como revisores fiscales, para que entiendan las necesidades internas y externas de las organizaciones. Para concluir, y teniendo necesario resaltar el papel que juega el revisor fiscal, no solo dentro del ente financiero, sino también su función social. Muchas gracias por su atención prestada. Esperamos que esta información haya sido de su interés.